Bienvenidos y bienvenidas a Patio de la Infanta. Es un placer, como siempre, darles la bienvenida a un nuevo martes de libros y también a último ya del ciclo que organizamos desde Fundación Ibercaja para, sobre todo, disfrutar de la literatura y de los autores del momento. Nos complace presentarles hoy una obra literaria que promete enriquecer nuestro entendimiento de la historia y cautivar nuestra imaginación. Los 9 reinos de Santiago Díaz Cortes. Santiago, buenas tardes. Los nuevos reinos nos ofrece un relato a través de la mirada de una esclava en busca de sus orígenes, transportándonos en una época fascinante y tejiendo una crónica asombrosa de la España de aquel entonces. Es también una historia de amor imposible y un retrato de una civilización llena de misterios que, bueno, lamentablemente terminó desapareciendo para siempre. No es que quiera hacer spoiler, pero Santiago Díaz Cortes, nuestro distinguido autor de hoy, es un reconocido guionista de cine y televisión con una prolífica carrera de 25 años y cerca de 600 guiones escritos. Publicó su primera novela, Talión, que ganó el premio Morella Negra y el premio Benjamín de Tudela en 2019. Bueno, ahora el periodista Ángel nos hablará más detenidamente de él, pero quería comentar un poquito esta breve currículum. En 2021 nos sorprendió con El buen padre, la primera entrega de la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos, la cual ha sido traducida ya a varios idiomas. Esta serie ha continuado con Las otras niñas e Indira, la última entrega hasta la fecha, galardonada con el premio Alicante Noir en 2023. Además, Santiago ha demostrado su talento en la literatura juvenil con Taurus, Salvar la Tierra. Pero hoy nos encontramos aquí para celebrar su última novela y su primera incursión en el género histórico, Los 9 reinos. No quiero despedir sin dar también la bienvenida y el agradecimiento a Ángel González Abad, periodista, con quien va a entablar un interesante, seguro diálogo con el autor. Agradeceros a los dos su presencia y esperamos que disfruten mucho de esta presentación, que seguro va a ser así. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a este martes de libros con Santiago Díaz, que yo creo que ya ha quedado encuadrado, ¿no?, el personaje que tenemos, un hombre que se ha dedicado a escribir muchos guiones de cine y de serie de televisión, series tan famosas como El secreto de Puente Viejo, Mercado Central, Compañeros o Aquí no hay quien viva. Hizo su incursión en la novela negra, con notable éxito, porque sobre todo con los premios del reconocimiento, también en la literatura juvenil, y de él se ha dicho que se atreve con lo que nunca antes nadie se había atrevido y que consigue desgarrarte por dentro y que no seas capaz de dejar de leer. Y se acaba de publicar 9 reinos, la novela que nos reúne aquí, y les aseguro que lo que han dicho de otras de sus obras es aplicable a esta novela. Yo personalmente pues me he sumergido en 9 reinos y me he devorado esas casi 600 páginas en el pasado fin de semana. Buenas tardes, Santiago, bienvenido. Gracias por tus palabras, pero yo lo que te voy a decir es que todo esto que he hecho antes era para llegar aquí, para llegar a esta novela. Que es, yo he hecho mucho thriller, he hecho la novela juvenil, he hecho muchos guiones, pero yo siento que me estaba preparando para llegar a esta historia, que es la historia más grande que he escrito hasta el momento, de la que estoy muy orgulloso y que ahora hablaremos un poquito, profundizaremos en ella, pero me atrevo a decir que desconocida por casi todos los que todavía no habéis leído la novela. Solo quiero saber, ¿quiénes habéis leído ya la novela de los que estáis aquí? ¿Y qué tal? ¿La recomendáis, no? Gracias.
Ya podemos terminar, ¿no? No, pues no, que para saber un poquito también que me gusta entablar con vosotros, bueno, pues un diálogo y una vez que nos adentremos en esto, yo también quiero saber lo que sabéis de esta historia porque os va a sorprender tanto como me sorprendió a mí cuando la descubrí. ¿Y cómo se llega a Nueve Reinos desde la novela negra y desde escribir guiones para televisión? Bueno, a ver, esto es una historia larga, no me voy a extender, sino una historia larga en el tiempo, porque yo en el año 2018 iba a publicar Talión, que era mi primera novela, y descubrí, por casualidad, una historia que pues, me llamó mucho la atención, que era la historia de una momia guanche que está en el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, ¿vosotros sabíais en general quiénes son los guanches antes de entrar aquí? ¿Verdad que no? Yo tampoco. O sea, yo tenía una ligera idea de que los guanches eran aborígenes canarios, pero no tenía ni idea de dónde venían, de cuál era su cultura y ni mucho menos su destino, ¿no? Pero lo único que sabía es que eran aborígenes canarios y yo los tenía por una cultura como muy primitiva. Pero a la hora de leer esa noticia, de repente vi una momia tan bien conservada, con 1000 y pico años, y que encima conservaba sus órganos en el interior. Sabéis que los egipcios tenían que viscerar a sus momias porque no consiguieron nunca momificar a sus muertos con las vísceras dentro porque se descomponían. Y de repente estos guanches lo habían conseguido. Y entonces fue el primer momento que yo me pregunté, a ver si no iban a ser tan primitivos como yo pensaba. Y eso fue la primera vez que yo empecé a interesarme por la cultura guanche y cuando descubrí toda esta historia fascinante. Y una vez que descubres, luego te metes en una historia que hay hasta un cierto paralelismo con la conquista de América y con el descubrimiento y conquista de América, con la conquista de Canarias por parte de la corona de los Reyes Católicos. ¿Cómo llegas a eso? Porque tú te metes en el pueblo guanche, lo descubres y luego acabas con su final por parte de la corona de Castilla. Vale, pues esto, pues como es que la historia me ha puesto en bandeja esta historia, nunca mejor dicho, ¿no? Porque yo lo primero que leo cuando escribo guanches en el buscador de Google es origen de los guanches, son bereberes, llegada a las Islas Canarias, se desconoce. Entonces yo digo, ostras, ya de primeras, ya tengo la primera gran incógnita para mi novela, es ¿cómo llegan los guanches a las Islas Canarias? Nadie tiene ni idea de cómo llegan. Se sabe que llegan en el siglo I a.C. aproximadamente, pero no el motivo. Algunos dicen que eran esclavos que llevaron los romanos para cultivar, bueno, o para sacar la púrpura de de la horchilla, que son unos moluscos que había ahí, y que en un momento dado se olvidaron de ellos, los abandonaron. Otros dicen que eran poblaciones que huían de la guerra, de la conquista de Roma, y que llegaron allí por casualidad. Y yo expongo mi propia teoría en Los Nueve Reinos, que es mi teoría de ficción, que es que son prisioneros de guerra romanos, o sea, capturados por los romanos que se amotinan en el barco que los lleva a Roma y las corrientes los conducen a la isla de Tenerife, ¿no? Que es una posibilidad, como cualquier otra, es una historia de ficción sobre una base real, ¿no? Pero el caso es que llegan allí en el siglo I a.C. y están durante 1500 años, 15 siglos, aislados del resto del mundo, y en esos 15 siglos crean su propia civilización, su propia religión en torno al volcán. Pensad que ellos venían del desierto, eran bereberes, que venían del desierto, eso se sabe por las pruebas de ADN de las momias y por alguna cosilla más, ¿no? Y de repente se encuentran con un volcán que en esos 1500 años entró muchas veces en erupción. ¿Qué es lo primero que piensan? Que eso es la entrada al infierno, es la puerta al infierno, y que dentro vive Guayota, que es el diablo, ¿no? Y crean una religión para adorar a un dios que les proteja de ese volcán, ¿no? Y eso entra ya todas las sociedades primitivas, ¿no? Entra en erupción, pero pues es que hemos hecho algo mal. ¿Cuál es la manera de congraciarnos con el dios? Ofrecer sacrificios. Empezamos con cabras, seguimos con ovejas, pero cuando sigue echando lava, sigue habiendo incendios y sigue la ceniza tapando el sol, porque nosotros, ¿os acordáis del volcán de La Palma hace poco? Que de repente había una capa de ceniza que cubría el sol.
ellos lo que pensaban es que Guayota había secuestrado al sol, por lo tanto la única manera de devolverlo era hacer sacrificios humanos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo me encuentro en esas primeras compases de mi investigación y ya me fascinó, que dije, ostras, qué bueno, yo sigo, mientras no me callen, yo sigo. Entonces, después de esos 1500 años, resulta que la isla está gobernada por un mencey, que es como ellos llamaban a sus reyes, por un mencey único que gobernaba toda la isla. Pero de repente este mencey, todo esto es cierto, o sea, no me invento nada, ¿no? Esto es todo lo que yo voy descubriendo, que después lo aplico en esta novela. ¿Y dónde lo descubres? ¿Cómo es el proceso de documentación? A ver, ahí también es peliagudo, ¿no? Porque toda esa documentación está escrita por cronistas castellanos casi un siglo después de la conquista, pero apoyado en los relatos orales y en las tradiciones de los guanches que quedaron, y después muchas de esas cosas se han confirmado pues con restos arqueológicos y demás, ¿no? Pero bueno, el caso es que a finales del siglo XIV aproximadamente, el gran mencey, el gran rey de la isla, se llamaba Tinerfe el Grande y tiene 9 hijos. Y tiene la feliz idea, bueno, no sé si feliz, pero tiene la idea de dividir la isla en 9 reinos diferentes, en 9 menceyatos diferentes, para dársela a cada uno de sus hijos y que ninguno pues tuviera ventaja sobre el resto, ¿no? Pero, como ocurre muchas veces con las herencias, ¿no? Pues hay quien no está contento, hay quien piensa que ha salido perjudicado, hay quien piensa que el de al lado tiene más que yo me merezco este otro sitio, y empiezan las guerras entre ellos, unas guerras descarnizadas, o sea, unas guerras descarnadas, perdón, con muertes de todos los bandos que se forman ahí, hasta el punto de que las muertes violentas entre los guanches eran muy superiores a las que había entre los romanos en aquella época. O sea, fíjate si eran brutos, ¿no? Entre ellos. Pero de repente ocurre otra cosa maravillosa a la hora de investigar, que es lo que me hace ya enamorarme completamente de esta historia, que es que en medio de esas guerras entre los menceyatos del norte y los menceyatos del sur, con miles de muertos, con enemistades, con historias de amor cruzadas, con envidias, con traiciones, aparecen los conquistadores, enviados por la corona de Castilla. ¿Y qué ocurre? Que se tienen que unir esos 9 reinos para combatir a los invasores, ¿no? Y entre todos ellos surge un gran líder que es Bencomo, que es una especie de Braveheart. O sea, cuando digo esto mucha gente me mira así raro, pero es que era cierto. O sea, era un líder aborigen que encabeza la resistencia guanche contra la corona de Castilla en una inferioridad de condiciones tremenda, ¿no? Porque ellos, las Islas Canarias no tenían metales y entonces peleaban con piedras, lanzas y con su propio cuerpo, porque eran fuertes y grandes, y tanto hombres como mujeres, ¿no? Que también eran guerreras, y era lo único que disponían de eso y de la orografía de Tenerife, que era muy especial, ¿no? Y entonces, bueno, este Bencomo encabeza la resistencia guanche, y aquí ya la tenemos montada, porque ya tengo un novelón. O sea, ya digo, esto ya lo tengo que escribir. Como me dejes, en la novela... No se van hasta las 10 de la noche. No, acabamos antes. En la novela expones pues la vida de los esclavos en el siglo XV, la vida de la corona en el siglo XV, la vida de un pueblo en la naturaleza, el pueblo guanche. ¿Dónde te has encontrado? ¿Qué ha sido lo más complicado y dónde te has encontrado más cómodo? Vale, bueno, la novela, Los 9 reinos, se desarrollan 2 líneas temporales muy diferenciadas, ¿vale? Por una parte está toda la historia guanche, que se inicia con ese prólogo de la llegada a la isla de los, pues de estos bereberes. De ahí avanzamos 1500 años, un saltito en el tiempo pequeñín, para contar la vida de Bencomo desde niño hasta la guerra con los castellanos, ¿no? Y en esa línea temporal es donde entran los castellanos también, sus historias, como son la historia de la reina Isabel, que todos conocemos como una monarca implacable, pero yo he querido ir un poquito más allá y buscar una característica que no conociésemos mucho, que es su historia como mujer enamorada de Fernando, casada por amor, traicionada, y pues una mujer que sufría por amor, ¿no? También implacable con sus cosas, pero he querido retratar un poquito esa parte. Tenemos a Alonso Fernández de Lugo, que es el conquistador que envía la reina para terminar la conquista de las Islas Canarias, y tenemos a Beatriz Bobadilla, que merece un capítulo aparte, que ahora hablaremos de ella, ¿no? Esa es la línea temporal de los guanches, y después hay otra línea temporal, 30 años después, de una esclava, que es, en las presentaciones, de una esclava en busca de sus orígenes,
no voy a contar qué origen tiene, pero tampoco creo que sea demasiado difícil adivinarlo. Que viven en Valencia en 1523 y por una circunstancia especial tiene que huir de esa Valencia con muchas revueltas comerciantes de las Germanías, que se llamaba, que era, pues los comerciantes estaban levantados contra los piratas, contra los impuestos, contra la corona, contra la peste, que bueno, los tenía absolutamente arruinados. Tiene que huir y atraviesa la Castilla de la época para llegar al pueblo, a la isla que le vio nacer. Ya he hecho un spoiler, pero bueno, tampoco pasa nada, es larga la novela, hay muchas cosas que no contaré. Lo que quiero hacer es una road movie, o sea, una historia de huida de alguien perseguido a lo largo de esa Castilla de 1526, de principios del siglo XVI, bueno, que me hacía mucha gracia y me servía para conocer diferentes lugares, entre ellos Sierra Morena, donde empezaba a ver los primeros bandoleros. O sea, perdonad, pero es que imaginaos yo investigando esto. Cada cosa que me encontraba era mejor que la anterior. Digo, es que empezaban los bandoleros. Digo, hostia, es que no sé qué, es que Braveheart, es que Juego de Tronos, es que entre medias de todo esto teníamos Apocalipto, porque ahora mismo, ¿conocéis Tenerife? ¿Habéis estado en Tenerife alguna vez? Pues Tenerife es un sitio precioso. Lo que pasa es que, por desgracia, solo conocemos la parte de las playas. Pero si te internas, si vas al interior de Tenerife, tienes unos bosques de laurisilva, que se llama, que ahora mismo pues hay más hoteles y más construcciones y pedanías y todo en el interior. Pero antes, en el siglo XV, Tenerife entero estaba cubierto de un bosque enorme de laurisilva y otro de pinos canarios, bueno, según alrededor todo del Teide, que eso era como todo ahí en medio, que encima hay hasta nieve de vez en cuando, ¿no? O sea, es como asombroso todo. Y vas andando por esos bosques y es que parece que te va a salir un dinosaurio, de verdad, por ese verdor, esas cataratas, esa humedad. Entonces, bueno, pues todo eso mezclado es lo que provocó que yo quisiese escribir esta historia. Hablo por los codos, sí. ¿Te has dado cuenta, no? Y todo mezclado en una novela que van apareciendo pequeñas historias, vas presentando a los personajes con pequeñas historias que al principio pueden parecer hasta inconexas, pero que luego van encajando como en un puzzle hasta el desenlace final. Esto tiene un poco de guión cinematográfico, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, yo soy guionista, o he sido guionista prácticamente toda mi vida, 30 años he estado guionista, aunque parezca que no empecé a los 10, soy más mayor. Y bueno, y entonces pues esa es mi manera de escribir. A mí me gusta que en cuanto hay muchas tramas que discurran en paralelo, pero que no sean tramas independientes, sino que siempre tengan una relación y siempre terminen encontrándose de alguna manera, ¿no? Y me gusta hacerlo así, me gusta que, aunque sea una novela histórica, yo lo primero que dije en la editorial cuando propuse escribir esto y cuando me dieron el ok es, oye, voy a escribir una novela histórica, pero a mi manera. O sea, no voy a abandonar el thriller que también me ha ido y voy a seguir escribiendo, estructurando así capítulos cortos, muchas localizaciones, diferentes líneas temporales, mucho dinamismo, diferentes personajes, historias cruzadas. Y bueno, pero porque es mi manera de escribir, lo que he aprendido en la tele, lo que siempre me ha funcionado y lo que a mí como lector me encanta. Entonces, bueno, o sea, que no he procurado hacer algo totalmente diferente a lo que he hecho antes, solo que esta vez es en otra época. Has comentado la pasión que ibas adquiriendo conforme te encontrabas situaciones y conforme te encontrabas con la historia real, pero esto es una novela que tiene una parte de ficción. ¿Cómo se conjugan las dos? ¿Hasta dónde llegas o si te has dejado llevar por la imaginación? Vale. Bueno, yo siempre digo, Los Nueve Reinos es una historia de ficción, pero con una base absolutamente real. O sea, cualquier cosa que busquéis, tanto de personajes, el 80% de los personajes son reales, después hay un 20 o un 25% de personajes inventados que me sirven como apoyo a los personajes reales, ¿no? O sea, si yo tengo que contar la historia de amor de Tinguaro, que es el hermano de Bencomo, pues su amor, su enamorada, pues es ficción. Y la he tenido que sacar de ficción para poder contar esa historia, pero eso no significa que Tinguaro no existiera y que no se casase con esa mujer, que se sabe, ¿no? Lo que pasa es que esa historia de amor, pues no se sabe cómo fue, ¿no? Entonces eso es ficción. Después, por ejemplo, lo que os contaba de la llegada de los, pues nadie sabe cómo, yo cuento algo que me parece divertido, plausible,
o sea, que se amotinasen en el barco y que llegasen por casualidad arrastrados por las corrientes, es posible, puede que sucediese así, pero todo eso es ficticio y lo hice así porque me gustaba. Después hay historias preciosas dentro de la novela, pequeñas historias, como por ejemplo, si eso me cortas, ¿eh? No, yo no te preocupes. Como por ejemplo, la religión guanche, de la que os he dado pequeños retazos, que giraba en torno a ese chamán, era su dios. Guayota vivía dentro del infierno, que era el volcán, y Majek era el sol, que los alumbraba, ¿no? Y entonces pues ellos vivían tan felices pues con esos tres elementos principales, ¿no? Pero de repente, 1300 y pico, no se sabe cómo, se sabe que sucede, pero no se sabe cómo, aparece una figura de una virgen en una playa de Tenerife. ¿Qué es lo que ellos piensan? Que es la madre del sol, que el sol se la ha enviado para que la cuiden. Y alrededor de ella se crea una nueva religión complementaria de la principal, pero nos ha encargado el dios sol que cuidemos a su madre, por lo tanto la vamos a cuidar, y se crea algo independiente de los romanos, pero igual, los romanos tenían a sus vestales, pues los guanches tenían a sus animaguadas, que la llamaban, que cuidaban del fuego eterno, que cuidaban de esa figura durante muchísimo tiempo, hasta que llegaron los castellanos y les dijeron, oye, que esta no es la Madre del Sol, que es la Virgen María. Y ya les fastidiaron, ¿no? La historia, ¿no? Pero, entonces, todo eso es precioso, porque es algo como místico, un poco mágico, y que adorna mucho tal. Entonces, eso es real. La manera de llegar la Virgen a esa playa me la he inventado yo, es ficticia. ¿Por qué? Pues porque hay teorías. Hay quien dice que era producto de un naufragio y que fue a parar allí por casualidad. Hay quien dice que la dejaron aposta a los monjes porque era algo que hacían habitualmente, que la dejaban en un sitio donde había donde había aborígenes, y la dejaban y a ver qué hacían. Si la quemaban y la machacaban, no vamos a pisar aquí, pero si la adoraban, pues igual podemos llegar hasta ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes teorías. Yo he ficcionado la mía, que es posible que sucediera así, entonces he tenido que ir conjugando la ficción en este tipo de cosas con la realidad. La realidad llegó, la ficción me invento cómo. La realidad, que Bencomo estaba casado con Nañagua. A ver, eso es una cosa que me están diciendo a veces, que los nombres son raros. ¿A ti te ha costado o no? Sí, No. A mí no me ha costado seguir. No te ha costado. A ver, se llamaban así, o sea, tenían unos nombres raros, pero es algo que, de verdad, cuando lo vayáis a leer, no os preocupéis en absoluto, porque enseguida os metéis en las historias y los vais a reconocer. Es verdad que uno se llama Añaterbe, ella se llama Añagua, que lo ves y dices, qué nombre más raro, que después es muy gracioso en Tenerife cuando lo dices esto y dices, no, si mi primo se llama Añaterbe. Y dices, bueno, vale. son nombres guanches, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que Bencomo estaba casado con Añagua, pero no se sabe cómo era esa relación, más que tuvieron 3 hijos. Entonces, pues todo eso yo lo ficciono esa historia de amor, ficciono todas esas cosas. O sea, que es una obra de ficción enlazado con hechos absolutamente reales y contrastables. En alguna ocasión has dicho respecto, refiriéndose a tu escritora en novela negra, que al lector de novela negra no se le puede engañar porque tiene un bagaje muy amplio. ¿Cómo esperas que reciba esta novela el lector de novela histórica? Bueno, a ver, yo estoy contando una historia desconocida y yo creo que eso es lo que atrae a todo el mundo, ¿no? Que te cuenten algo nuevo que no sabías y que realmente sucedió. ¿Por qué está oculto? Pues bueno, a ver, la conquista de Canarias sucedió a lo largo de todo el siglo XV, pero la conquista de Tenerife, que fue la última isla porque era la más difícil de conquistar por estas tribus guerreras y porque había mucha más población, sucedió en esa década final del siglo XV, entre 1490 y 1500. Y pensad la cantidad de cosas que pasaron en esa década. O sea, es que es la década no más importante de la historia de España, sino de la humanidad. El descubrimiento de América, la Inquisición con Tomás de Torquemada al frente, los Reyes Católicos, la reconquista de Granada, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Pues todo eso hizo que la historia de los guanches quedase un poquito eclipsada, ¿no? Entonces, pues los lectores de novela histórica yo creo que agradecen, y bueno, así me lo están haciendo saber también, el hecho de, oye, pues nos estás contando una cosa a un ritmo
fuertito, o sea, un ritmo de thriller, a un ritmo que no aburre, que no es pausado, como ocurre muchas veces, pero encima de algo que desconocíamos, ¿no? Entonces, se está tomando muy bien. A los lectores de novela negra les cuesta más dejarse llevar a veces, ¿no? Porque tienen ese concepto de, es que a mí la histórica, y los estoy persiguiendo uno a uno hasta su casa. O sea, que le des una oportunidad, que te va a gustar, y después os prometo que todo el mundo me escribe diciendo tenías razón, pero esa idea, ese tal, todavía Cuesta. cuesta, pues porque es cierto que a mí me encanta la novela histórica, pero sí que es cierto que a veces tiene un ritmo mucho más pausado, y a los que escribimos thriller o a los que nos gusta leer thriller, nos gusta la chicha, ¿no? Pues aquí yo lo que digo es histórica con chicha. Histórica. O sea, es caballo ganador. Adictiva, sobrecogedora, trepidante, dolorosa. ¿Cómo? ¿Tú añadirías algo? ¿La centrarías en una de estas definiciones? No sé, a mí me parece trepidante, de verdad me parece trepidante, porque esas tramas mezcladas siempre está pasando cosas, y sobre todo porque la historia es lo que os decía. Cuando tú escribes una novela y estás pensando en ella, en tu casa, y dices, a ver, voy a buscar cosas que atraigan a los lectores, ¿no? Pues voy a poner aquí esta historia que seguro que a la gente le gusta, o voy a poner aquí esta otra. Lo que ocurrió es que aquí me las iba encontrando. O sea, y decías, ostras, es que las voy descubriendo una a una, y todas me valen para meterlas en la novela. Y de hecho he tenido que descartar muchas, ¿no? Muchas cosas que me hubiera encantado poder contarlas, las he tenido que descartar para no entrar en ese error para mí, que era como aleccionar un poquito o contar, dices, este se ha documentado sobre guanches y nos va a soltar toda la chapa sobre guanches. No. Y entonces, pues para mí eso hace que la novela sea trepidante. ¿Y es una novela de buenos y malos? Porque... Bueno, a ver, es complicado juzgar, esto siempre es así, ¿no? Es complicado juzgar lo que sucedió hace 500 años con los ojos de hoy en día, ¿vale? Si lo hacemos, estamos cometiendo un error. Aunque a nosotros ahora nos pueda parecer una tontería, la reina Isabel en aquel momento quería conquistar el mundo para evangelizar a la gente, para que no fuesen al infierno, para salvar sus almas. Nosotros ahora decimos, vaya tontería, o sea, y para eso los vas a machacar a todos, ¿vale? Pero en aquel momento esa creencia pues le llevaba así. Aparte, Castilla, todo el reino de Castilla, pues también pasaba sus hambrunas y tenía sus problemas con la peste y demás. Entonces, los reyes tenían que ampliar también sus dominios para poder abastecer a su propio pueblo. ¿Que lo hacían de una manera muy poquito delicada? Desde luego, pero también tenía su razón, no era simple maldad como se puede juzgar ahora, no, es que eran asesinos que iban machacando a las pobres gentes, no, tenía su razón. Entonces es muy complicado hacerlo desde hoy en día. Ahora bien, hay malos malísimos, hay buenos. Yo cuento esta historia desde el punto de vista guanche también un poquito, porque me enamoré de eso. Pero eso no quiere decir que los guanches fuesen angelitos de la caridad, como os digo, hasta que llegaron los castellanos, bueno, hacían sacrificios humanos bastante habituales. Cada vez que entraban en erupción o en cada solsticio de verano tiraban un niño por un barranco para agradecer al sol que volviese a salir, ¿vale? Entonces, ¿lo miramos desde el punto de vista de hoy en día? Eran locos asesinos. Lo miramos desde entonces, estamos sacrificando a un alma pura para salvar al resto, ¿vale? Como os he dicho también, el tanto por ciento de, no sé si lo he dicho, ¿no? El tanto por ciento de muertos que había entre ellos era el veintitantos por ciento antes de la llegada de los castellanos de muertos violentas. O sea, mucho más que entre los romanos, el doble o el triple que entre los romanos, que mira gran bruto los romanos, ¿no? O sea, que no eran angelitos. Entonces, y estaban en guerra constante entre ellos y la jerarquía. O sea, era una sociedad súper jerarquizada. Estaban los menceyes, los achimenceyes que se llamaban, que eran sus segundos, y después el pueblo llano, con los que cometían verdaderos abusos. O sea, que no eran angelitos, ¿no? Lo que pasa es que a mí me he enamorado de esa cultura y yo he querido contarlo con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo que sí es cierto es que ellos estaban en sus islas y de repente les vinieron a arrasar, a llevárselos a todos como esclavos, ¿no? Y entre esos malos, pues tenemos
a Alonso y a Beatriz. Eso te iba a proponer ahora un test, te voy nombrando personajes y tú le das una pequeña pincelada sin entrar en... Sin entrar en spoiler, es que yo como me suelto os cuento la novela. Me vais a decir, ¿te compras la novela? No, si ya me la has contado. No, pero no es así, ¿eh? Me guardo muchas cositas, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Bencomo. Bencomo era el líder guanche, el Breitheart tinerfeño, que surge, era el rey de Taoro, que era uno de los mencellatos del norte. La isla se dividió en dos, los de paces, que eran los del sur, que eran los aliados con los castellanos, y los del norte, que eran los de guerra, los en guerra con los castellanos. A ojos de todos, Bencomo era el héroe y Añaterbe era el traidor, pero depende de cómo lo mires, como todo en la vida. Porque a muchos le preguntas por Añaterbe y dicen, no, Añaterbe era el salvador de su pueblo, que gracias a pactos con los invasores salvó a todo su pueblo, y Bencomo era un loco que los empujó a todos contra una guerra que no podían ganar, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso, esos grises y tal, a mí me gusta también retratarlos. Pero bueno, al fin y al cabo, Bencomo era el líder de la resistencia guanche, era un guerrero, nacido para ser guerrero, y bueno, y con un hombre valiente y que creía que era mejor morir que vivir esclavizado, ¿no? Pero, y nombrabas ahora a Añaterbe, que es Añaterbe, pues es el malo, pero depende cómo lo mires. Claro, Añaterbe es el que pero pacta. tú lo presentas como malo, ¿no? Es el odio toda la vida. Bueno, a ver, yo lo presento como malo desde los ojos objetivos de una historia de ficción, de decir, ¿quiénes son los buenos? Pues los que luchan por su libertad. ¿Quiénes son los malos? Los que traicionan a sus hermanos para pactar. Pero también hay una parte en la que Añaterbe mismo en el libro dice, yo estoy salvando a mi pueblo. Y no los estoy condenando a una muerte segura, ¿no? Entonces, bueno, pero en esta novela pues es el antagonista de Bencomo desde que ambos son niños. Añaterbe es el Mencey, el rey de Güimar, que es la población líder del sur de la isla. Achamán. Achamán es el dios creador en el que ellos pues confiaban que era el creador del cielo, de la tierra y de sus islas. Huacanchas. Los huacanchas, esto es muy curioso, los huacanchas eran, cuando esos primeros pobladores llegan a las islas, llegan acompañados por cabras, cerdos y perros, ¿vale? Y tanto los perros como, algunos perros, como los cerdos se asilvestran a lo largo de los años, ¿no? Y entonces esos perros se convierten en depredadores para los propios guanches. Tenían poca caza, porque allí, hasta que no llegan los castellanos, que llaman conejos y un montón de cosas más, allí había poca caza, aves, lagartos y un poquito más. Bueno, ellos tenían después esos cerdos, esas cabras, pero también cazan a los propios guanches, ¿no? Entonces ellos consideran que esos perros, esos huacanchas, son los enviados de Guayota, que todo es una misma entidad. Guayota vive en el infierno, en ese volcán, y envía a sus súbditos, a sus esbirros, para atacarnos, que eran esos perros, que de hecho es, si os fijáis en la portada, que todo el mundo cree que es un lobo, pues es como ellos pensaban que era el demonio, porque como veían que lo que los atacaban eran perros, pues ellos, la imagen que tenían de Guayota era una especie de lobo, un poquito así, tal. Alonso Fernández de Lugo. Alonso Fernández de Lugo fue el conquistador, el que envió... Es que es una historia que si cuento demasiado de él me meto en spoilers, ¿no? Pero es el conquistador, el que la reina Isabel elige finalmente para terminar la conquista de Canarias, que llevaba muchos años, bueno, coleando, ¿no? Porque luchaban, no se terminaban de rendir los aborígenes. Y bueno, es un hombre sin escrúpulos, realmente. Es lo que volvemos a lo de siempre. Es difícil juzgarlo con ojos de hoy, pero sus actos le hacían ser un hombre sin escrúpulos, pero con un matiz que no es mucho spoiler, es solo una mágica, que actuaba por amor, en el fondo. Y llegamos a Beatriz de Bobadilla. Y llegamos a Beatriz de Bobadilla, que es el personajazo, ¿vale? Beatriz de Bobadilla era una chica que entra con 16 años a servir como dama de compañía de la reina Isabel en Medina del Campo,
Y tenía una tía que se llamaba igual. Si la buscáis en Google, hay dos, la tía y la sobrina. Nosotros hablamos de la sobrina, la cazadora, que hay un cuadro de ella y ya muestra lo bella que era. Y entonces, la fama que tenía es que era una mujer absolutamente bella, muy desinhibida, que con 16 años entra allí y lo primero que hace es enamorar a Fernando, ¿vale? La reina Isabel tenía muchos líos, controlando levantamientos, controlando todavía estaban en plena reconquista de Granada y tenía un montón de líos y dejaba a Fernando un poquito a su aire. Pero esta mujer debía ser demasiado especial porque cuando la vio dijo, uy, esta es peligrosa. Y entonces la obliga a casarse con el gobernador de La Gomera, que es como mandar... Imaginaos, desde Valladolid a la Gomera en el siglo XV, porque no había un sitio más lejos, porque no se había descubierto América, si no la hubiera mandado a Perú, pero era lo más lejos que se podía mandar a alguien, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando entra en juego, cuando sale, y todo esto es real, yo aquí no me invento nada, es cuando sale a flote la verdadera personalidad de Beatriz de Bobadilla, ¿no? Beatriz de Bobadilla se siente herida porque la mandan al fin del mundo, la obligan a casarse con alguien a quien no quiere, y entonces su único objetivo vital desde ese momento es vengarse de la reina. Y para poder vengarse de la reina, la única manera era colocarse a su altura. ¿Y cuál era la manera de colocarse a su altura? Convertirse en reina de las Islas Canarias. Y para conseguir eso, tenéis que leerlo. Porque es una persona absolutamente cruel, absolutamente despiadada. Después tenía una faceta que yo no me invento. O sea, hay actas de la Inquisición en la que había constantes denuncias porque montaba unas que no veas. Tú incides en esa A ver, es que ella era una mujer que resulta fogosa. que es real. Es que era real, o sea, que es que hay actas de la Inquisición se denuncia a Beatriz de Bobadilla por organizar orgías con todos sus esclavos. O sea, que era una mujer pero pensad, estamos en el siglo XV, y entonces pues era una mujer poderosísima en las Islas Canarias, poderosísima para su época, a la altura casi de la reina Isabel, y era una mujer que enamoraba a todos los hombres que se encontraron, porque esto tampoco me lo invento. Ella enamora al rey Fernando, enamora a Alonso Fernández de Lugo y enamora a Cristóbal Colón. Porque es que Cristóbal Colón, cuando va a descubrir América, ya no os cuento más, os lo juro, cuando va a descubrir América, se le rompe un timón o algo de un barco y lo lógico, lo que todos decían es, pues vamos al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que era el más abastecido, era el que más avanzado estaba porque la conquista ya había sucedido hacía más tiempo, pero él dice que no, él dice que no, nos vamos a ir a La Gomera. Y se tira 2 meses en La Gomera, ya con el timón arreglado, y nadie sabía por qué, y después descubren que es que estaba yaciendo, o como lo queramos llamar, con Beatriz Bobadilla, a la que promete convertirla en virreina de todo lo que descubra. Lo que pasa es que Beatriz era mucha Beatriz, y aquí esto ya todo lo siguiente ya lo tenéis que descubrir vosotros, ¿no? Pero bueno, entonces es un personaje que al final, si tú en la vida real llegas ahora mismo a La Gomera, yo he estado en prácticamente todas las islas, pues todos estos años, donde más he estado es en Tenerife, que es donde más se desarrolla, pero he pasado por todas las demás islas, y si tú llegas a La Gomera y dices Beatriz de Bobadilla, la gente, hoy en día, es como si inventaras al diablo. A ver, porque cometió una serie de abusos que no os podéis imaginar, los vais a tener que leer, pero como personaje es fascinante. O sea, como personaje te pones, dices, qué locura. O sea, yo leyendo biografías de Beatriz decía, no me lo creo que haya hecho esto, no me lo creo que hiciese esto otro y tal. Entonces, pues como personaje realmente es fascinante. Y a los que habéis leído, ¿no es vuestro personaje favorito? ¿O uno de ellos? ¿Verdad que sí? Y eso que lo tienes que decir con la boca chica, que esas son las cosas que me gustan a mí. Porque, claro, porque en el momento en que dices, es mi personaje favorito, la gente va a decir, ostras, cuidado, que estamos hablando con una rarita. Claro, pero es que es verdad. O sea, es que es un personaje tan potente que te envuelve con su locura y la miras y dices, tal. Y entonces, bueno, ese es para mí uno, a ver,
toda la historia guanche y Bencomo y todas sus historias de amor cruzadas y tal, las he disfrutado muchísimo. Elena, esa esclava que huye, también me ha encantado, pero Beatriz de repente era un soplo, cada vez que la tenía que escribir, una escena suya, era un soplo que me encantaba. Y pasamos Gonzalo de Castillo. Gonzalo del Castillo, aquí no os voy a contar demasiado, porque aquí sí que quiero que sea, pues bueno, una sorpresa, ¿no? Gonzalo del Castillo era la mano derecha de Alonso Fernández de Lugo durante la primera gran batalla entre los guanches y los castellanos, que se produce en el barranco de Acentejo, y solo voy a decir que a día de hoy en ese barranco está delimitado por 2 pueblos, cuyos nombres los pusieron los castellanos. Uno se llama La Matanza de Acentejo y el otro se llama La Victoria de Acentejo. Entonces, bueno, a partir de ahí no os cuento nada más, ¿no? Pero, o sea, que no fue fácil. Y Gonzalo del Castillo, pues era un buen soldado castellano de Sevilla. Y llegamos a Elena. Elena es la esclava, es esa esclava que vive en Valencia, que bueno, se ve envuelta en situaciones complicadas, ¿no? Y está viviendo en una Valencia muy agitada, como os decía, de las Germanías, que también es muy interesante porque, bueno, seguramente en el colegio yo alguna vez estudié las Germanías y me pareció un aburrimiento, ¿no? Pero ahora, visto con ojos, con otros ojos y poder hacerlo, pues no sé, en modo thriller, te das cuenta de que era una guerra civil que se formó en Valencia porque los comerciantes estaban atacados por piratas, pues les subían los impuestos desmesuradamente, la corona no les hacía ni caso, y había brotes de peste que hacía que los ricos se fuesen de la ciudad y por lo tanto ellos no tenían a quien vender sus productos, con lo cual empezaron las hambrunas, las guerras, y a quien culpaban también eran a los moriscos por que regalaban, según ellos, la mano de obra. Y bueno, y entonces en todas esas revueltas, Elena es una esclava que vive allí y que, bueno, por circunstancias que no las voy a contar porque ya me van a matar. Lo dejamos aquí Sí, en cuanto... pues tiene que vivir y atraviesa esa España, pero que es también me ha servido a mí para descubrir un poquito aquella Castilla, no España todavía, pero aquella Castilla que atraviesa y que de repente descubres cosas fantásticas como los bandoleros o todo esto. Comentado que has viajado a Canarias, Tenerife, La Gomera. ¿Queda algo del legado guanche actualmente en Tenerife? Bueno, a ver, ha habido un problema que durante muchos años nadie les ha hecho caso a los guanches, ni a su propia historia, ni siquiera a los propios canarios, ¿no? La gente de mi generación para arriba, mira, os voy a contar una anécdota muy cortita. En el barranco Acentejo, el barranco del que os he hablado antes, es donde se sucede la primera gran batalla, que es espectacular, ¿no? Todo lo que pasa allí. Es un barranco de verdad, pues enorme, pero a los lados en la actualidad hay casas, ¿no? Hay pues con sus calles, pues todo muy inclinado, escaleras y tal, pero son casas, ¿no? Y entonces, pues un día yo paseando por allí, había unas señoras tomando el fresco pues, con las típicas sillas de cháchara, y me acerqué a ellas, les dije, disculpen, esto es el barranco Acentejo, ¿verdad? Y me miraron como diciendo, este tío, ¿qué hace aquí? ¿De dónde viene? Además venía yo de ahí, de las rocas, que casi me despeño. Y me miraron, sí, el barranco Acentejo. Y digo, ¿ustedes saben lo que ha pasado aquí? Y se miraron, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como si fuese la semana pasada. No me digas, ¿qué ha pasado? Pues yo no he visto nada. No, digo hace 500 años. Y su respuesta fue, sí, lo de los antiguos. Era lo único que sabían. Y entonces yo se lo conté, digo, pues aquí hubo una gran batalla, y una de ellas dijo, anda leche, si por eso hace unos años encontraron aquí unas espadas. O sea, fíjate el desconocimiento que había de su propia historia, de gente que vivía allí y que no es que se hubieran comprado la casa antes de ayer, sino que habían seguramente nacido allí. Pero eso, por fortuna, se está solucionando y desde hace, pues unas cuantas generaciones ya, los colegios se está enseñando la cultura guanche y demás, y se está recuperando muchas de esas cosas. Lo que puedes encontrar hoy son, aparte de las momias y de los museos que hay allí, que son espectaculares, os lo recomiendo de verdad, las armas que había, pues hay yacimientos, hay
una cosa que es que parece que siempre está ahí, pero que no nos fijamos hasta que vamos, ¿no? Que son las espectacularidad de las vistas, porque la orografía de Tenerife es como todo escarpado y entonces de repente subes al mirador de la Jardina, por ejemplo, por poner un ejemplo, y subes allí, que está a través del bosque este de Laurisilva, no sé qué, subes allí y de repente miras y te das cuenta de que allí fue donde se sucedió la gran batalla y ves el paisaje es maravilloso porque es San Cristóbal de la Laguna en el medio, rodeado de montañas, al fondo el Teide, con nieve incluso en su cumbre, y rodeado, mires para donde mires, mar azul. Y es como maravilloso y dices, no, es que los castellanos llegaron por allí, los guanches de guerra llegaron por aquí, la batalla se dio aquí y tal. Entonces, todo eso es maravilloso. Después se están recuperando también cuevas, porque los guanches vivían en cuevas. Al ser una isla volcánica, pues ahí los tubos volcánicos forman unas cuevas gigantescas y ellos vivían en cuevas. Se están recuperando. Yo fui a la cueva de Bencomo y llevaba siglos. Cuando digo siglos, es siglos, siendo utilizada para guardar el ganado. La capa de cagarrutas debía ser así. Entonces, bueno, eso están intentando rehabilitarlo. Pero bueno, tienes todas esas cosas después y desde luego el Teide, que era lo místico, donde ellos iban, donde rezaban, que ves, hay muchos petroglifos, o sea, símbolos, líneas, figuras geométricas en la piedra y demás. Y bueno, la verdad es que es muy bonito internarse en esos bosques y alejarse un poquito de la playa, que es a donde vamos todos, que no está mal, tampoco, porque encima las playas de Tenerife son espectaculares y hay algunas negras, porque son las playas pues, de arena volcánica y es espectacular también, ¿no? Pero bueno, que Tenerife no es solo la playa, sino tiene todo eso y ese legado guanche que poco a poco se va recuperando. Y para todo esto, para toda la pasión que nos estás demostrando por esta novela, ¿cuánto tiempo te ha llegado desde que desde que se empezó a gestar? Pues mira, esta noticia cayó en mis manos a finales de 2017. Durante la primera mitad de 2018 me dediqué a leer cosas de guanches porque me llamó mucho la atención esto que os he contado. De repente me compré un libro, Los guanches, y dije, ¿quiénes son estos? ¿No? Lo que pasa es que eran libros como muy académicos, ¿no? Y que me aburrían un poquito. No quiere decir que lo académico aburra. Bueno, un poco sí, pero no. No, pero que es verdad que al ser ensayos con datos y con cosas, pues al final me costaba un poquito más y sobre todo que había muy pocas certezas y muchas teorías lanzadas al aire que me hacían dudar todavía más. Y mi pregunta al final era, pero a ver, ¿pero de dónde leches salieron? ¿Y cómo llegaron hasta allí, no? Entonces, empecé a leer sobre ellos, me empecé a interesar, empecé a descubrir todo esto y fue ese verano, el verano de 2018, que yo acababa de publicar Talión, y fue cuando hablé con mi pareja y le dije, oye, ¿y si nos vamos de vacaciones a Tenerife? Y entonces, pues nos fuimos a Tenerife, estuvimos unos días de playa y de descanso, pero nos guardamos unas jornadas para ir a ver todas estas cosas, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, ostras, esto lo tengo que contar. Cuando vi esas momias, cuando vi esas armas, cuando vi ese barranco, cuando vi esas cuevas, ya empecé y ahí fue cuando empecé. Lo que pasa es que no he estado constantemente porque entre medias escribí la trilogía de Indira, escribí la juvenil, en fin, y ya en 2022, una vez que terminé de escribir Indira, que era la tercera de la trilogía, ya hablé con mi editorial y les dije, quiero hacer una histórica. Casi se caen de culo del susto que se pegaron, pero ¿para qué? Con lo bien que estamos, ¿para qué vas a hacer esto? Y dije, no, y les conté toda esta historia y entonces me dieron permiso, me dijeron, adelante, nos gusta, confiamos en ti, y he estado durante todo 2023 escribiendo esta novela. ¿Y va a haber continuidad en cuanto a novela histórica o te vuelves a tu novela negra? Bueno, a ver, lo siguiente es, quien me conozca por la trilogía de Indira sabe que en Indira hay un gitano que se llama JD, un policía gitano, pues esa es la siguiente novela, que ya estoy con ella. De hecho, esta mañana en el AVE he escrito una escena de JD que es fantástica. No, pero estoy pasando muy bien. A mí me gusta mucho el thriller, me gusta esa rapidez también. Lo que pasa es que, bueno, esa para empezar, si todo va bien, se publicará en abril de 2025 y
lo que pasa es que me ha picado mucho el gusanillo y he disfrutado muchísimo investigando, escribiendo y haciéndolo de esta misma manera, con lo cual a mí me encantaría volver a hacer una histórica, pero eso ya depende de 1000 factores, de que se venda bien, que va muy bien, la verdad es que está la editorial encantada, yo también, vamos, estamos muy arriba en las listas de venta, está cada vez en la novela histórica es muy importante y os lo pido, si os gusta hay que recomendarla, hay que poner reseñas, si no os gusta no pongáis nada, pero si os gusta hay que poner reseñas, que no, o sea, reseñas no significa escribir y tener que molestarte en escribir, no. A lo mejor reseña significa simplemente poner una nota, lo que creas. Si crees un 3, un 3. Si crees un 4 y si crees un 5, porque eso nos viene muy bien a los escritores, porque le da visibilidad a esta historia. Entonces, el boca a oreja, que se dice, está funcionando muy bien, a la gente le está gustando mucho y poco a poco. Entonces, va bien, pero depende de cómo termine esta aventura, pues que la editorial me diga, venga, escríbete otra histórica, que ya la tengo, ya está rondando mi cabeza. Sí. Pero de momento voy con JD, que también me gusta y es lo que ellos están esperando y lo que toda la gente que me ha leído también está esperando. Ya para terminar, antes de dar la palabra a los asistentes, ¿puede tener esta historia una película, una serie? Bueno, creía que decías continuidad. A ver, continuidad no, me la han preguntado ya varias veces. Si no, ¿y por qué no cuentas esos 1500 años? No, porque esta es una historia que yo ya he contado y bueno, y estoy muy contento con cómo ha quedado. Pasaron muchas más cosas, pero se lo dejo a otros, ¿no? En cuanto a película y serie, pues mira, sí, efectivamente. Bueno, ese es el sueño de todos los escritores y quien diga que no, miente, bueno, o no dice la verdad. A todos nos gusta que nuestro trabajo tenga más repercusión, a todos nos gusta que tenga más visibilidad, a todos nos gusta que llegue un poquito más lejos y que llegue a más gente, y si eso se consigue mediante una adaptación audiovisual, pues te puedes imaginar, ¿no? Y encima, pues que luego viene muy bien sentarte en tu casa y ver la serie de tu libro, ¿no? Pero bueno, eso viene muy bien también, ¿no? Pero bueno, lejos, aparte de eso, sí, hay productoras interesadas en adquirir la opción para hacer esta serie o peli. Eso, bueno, cuando ya está mi agente también mirando a ver cuál nos da más garantías de que finalmente pueda llegar a buen puerto, que eso es lo complicado. Bueno, miraremos a ver por dónde nos decantamos, porque hay quien quiere hacer peli, hay quien quiere hacer serie, bueno, tenemos que mirarlo y de qué manera, y después una vez que ya esté adjudicada a las personas o a la productora que sea, ellos ya tienen que intentar venderla a una plataforma y demás, que ahí es donde está lo complicado, porque de momento todo el mundo habla como un poquito por encima, pero ahora ya cuando hay que poner dinerito para hacerlo. Y no es una historia barata del todo. Sí. O sea, es menos cara de lo que parece, porque es mucho escenario natural, muchas horas de luz en Tenerife, porque cuando estamos acostumbrados a rodar en Zaragoza o en Madrid o donde sea, estamos muy limitados durante buena parte del año porque tenemos luz buena para rodar de 9 a 4. Pero aquí a lo mejor tienen de 8 a 8. Entonces, eso abarata los costes. Los escenarios naturales son fantásticos. El Cabildo Insular da muchísimas ayudas para que se graben. Después, toda la parte castellana anda con el castillos y ropa. Aquí se han hecho series. O sea, es menos caro de lo que parece, pero hacerla bien con esas batallas y tal, barato no es. Bueno, ojalá que sí. Ojalá, yo a mí me encantaría, vamos, ¿qué te voy a contar? Vamos a ver. Yo no sé si va a haber preguntas porque ya lo he contado todo. Sí, si van más allá ya se acaba. Pero no cortéis, si tenéis alguna curiosidad de lo que sea, estaré encantado de resolverla o de poder responderla. A mí me has tenido en Google todo el rato. Me has tenido en Google. Leyendo. Espera, que es que como están haciéndolo... Me has tenido por Google, leyendo y buscando los personajes. Ya que sí. Sí, sí. O sea, que son. Y existen, sí. Ya que sorprende cuando metes Beatriz Bobadilla, que dices, a ver, este lo ha exagerado. Y dices, sí, era guapa. Así. No, pero no por guapa, sino por cruel, bueno, por todo lo que hacía. Sí, sí, sí. Busqué, leí por wiki lo que ponía y sí. ¿Verdad y no solo Beatriz, o sea, todos los guanches, Bencomo, Tinguaro, todas esas historias también son reales, ¿no? Además, hay estatuas allí.
Hay estatuas, efectivamente, en Candelaria. Es pues, un sitio de Tenerife, pues que están las 9 estatuas de los 9 Menceyes guanches, que son unas estatuas gigantes de bronce, y bueno, y están ahí expuestas al lado de la cueva donde llevaron realmente la diosa aquella que os he dicho que encontraron en la playa, pues la llevaron allí. No es la auténtica porque se la llevó una riada, cosas que pasan. Aunque el cura de Candelaria, que se llama el padre Gabriel, que me venía bueno, después de escribirlo, durante toda la promoción, que estaba allí mucho tiempo, con periodistas y tal, que se la había leído, me decía, hay que ver la Beatriz, ¿eh? Pero me decía él, me ha gustado mucho tal. Él era el que decía, yo creo que la figura llegó porque la pusieron monjes, porque eso es algo que se hacía entonces y tal. Pero esa figura vino una riada en el año 1800 y poco y se la llevó al mar, la figura auténtica, la que habían rescatado. Y se hizo una réplica, que es la que está en la Basílica de la Candelaria, que la llaman la Morenita, porque, bueno, durante los años, casi un siglo, que la tuvieron los guanches en la cueva inicial, pues estaba alumbrada pues con tea, con cosas, y entonces la madera se oscureció, y entonces se quedó como muy oscura. Y el que hizo la réplica se le fue un poquito la mano, y es negra directamente, como un tizón, ¿no? Pero bueno, por eso la llaman la Morenita. Pero el cura, don Gabriel, el padre Gabriel, me cogió un día, a ver, lo siento, padre Gabriel, pero es que lo tengo que contar. Me dijo, yo tengo una teoría. Y digo, ¿qué teoría es esa? Me dice, yo creo, dice, lo que pasa es que esto no lo puedo decir porque ya lo dije y me dijeron que esto no se podía decir porque no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, dice, yo creo que la auténtica es la que está en la iglesia de Adeje, que es otro sitio de Tenerife. Y entonces, pues, yo le dije, ¿en serio? ¿Cómo? Dice, sí, yo tengo esa teoría que la rescataron, lo que pasa es que no sé qué, no sé cuántos. Y fui a Adeje a verla, pensando, sé algo que no sabe nadie, ¿no? Que esta es la auténtica, pero me pareció totalmente igual que la otra. Entonces dices, pues no tengo ni idea de si es la auténtica o no. Pero bueno, pero es una buena historia que me contaba el padre Gabriel siempre. Yo creo que es la auténtica. Más cosas. ¿Más preguntas? ¿No tenéis ninguna? ¿Ninguna curiosidad? Prepara una excursión y nos vamos todos a Tenerife. Bueno, oye, A hacer el recorrido por allí. pues escúchame, justo la semana antes de la publicación, que fue el 23 de mayo, fui con 14 periodistas. Fui con 14 periodistas a enseñarles todos estos lugares aquí. Ah, vale. A enseñarles todos estos lugares, y la verdad es que se lo pasaron muy bien. A mí me encantaría, mira, ayer por la mañana me llamó, bueno, se puso en contacto con la editorial, el alcalde de Santa Cruz, de Tenerife, porque quiere que vaya allí. Ya estuve hace 2 semanas, ¿no? Que fue maravilloso porque la gente está muy agradecida, ¿no? Que gracias por contar nuestra historia, que yo es lo que digo, me encanta que lo veáis esto. Ahora que cada uno quiera indagar un poquito más, que recurra a fuentes académicas o a lo que quiera, pero que sirva como para meteros el gusanillo de que es real y que no en toda esta historia, ¿no? Y no sé qué decía, pero bueno, eso. Ah, que nos vamos a Tenerife todos. Todos los que estáis aquí estáis invitados. No. Aquí el señor creo que... Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Gracias por la explicación. Pero una cosa que me interesa, tu novela se llama 9 reinos. Sí. Para poder dividir una isla en 9 reinos, ¿qué población de guanches se calcula que podría haber entonces? Pues es otra gran incógnita y otra gran pregunta, ¿vale? Se sabe que estos 9 hijos bueno, en realidad eran 10, porque está Punta Hidalgo. Lo que pasa es que era un hijo fuera del matrimonio de este hombre, y entonces, bueno, le dieron una pequeña tierra que sigue existiendo, que es Punta Hidalgo. Pero bueno, la división en 9 reinos. A ver, no se sabe la población que había. Lo que sí se sabe es que cuando llegan los castellanos, cuando llegan los primeros, antes de Alonso Fernández de Lugo llegó su suegro, que era Hernán Peraza el Viejo. Después estaba Hernán Peraza el Joven, que fue el marido de Beatriz de Bobadilla, el primer marido de Beatriz de Bobadilla. Ahí se calculaba que había aproximadamente unos 15.000 hombres de batalla.
¿vale? Entonces, pues según esos cálculos, pues podía haber entre pues 40 a 50.000 personas. Pero es algo que eso sí que es, porque eso sí que se escribió casi un siglo después de la conquista. Pero ojo, 15.000 guerreros, ¿eh? Claro que cuando llegan los castellanos aquí pensando que esto es un paso militar y llegan con 1.200 y con gente a caballo y con armaduras y por muchas espadas y ballestas que tuvieran, que efectivamente les dio una gran ventaja, pero se encuentran con una resistencia que, bueno, que la siguiente vez que llegan se lo piensan mucho antes de subestimarlos. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? ¿No tenés ninguna pregunta más? Pues... ¿Tú que te la has leído? ¿No tienes ninguna duda? Es que hablo por los codos. Lo siento, oye. De verdad, perdonadme que lo cuento todo. Pero... Ahora pasaremos a hacer firma de ejemplares. Sí, quien quiera que le firma, espero haberos convencido. Es una oportunidad única de enteraros de todo esto. Porque los verdaderos secretos todavía no los he contado. No, quedan. Entonces, bueno, no, en serio, si os apetece haceros con la novela, pues para mí es un verdadero placer dedicárosla, firmar y nada, no sé si nos vamos a ir fuera o dónde. Aquí. Aquí me parece. Pues nada, pues aquí me quedo. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Muchas Muchísimas gracias, Ángel.